La alta sociedad llama a la venta de una vida humana una transacción comercial, especialmente para saldar deudas de juego. Los rumores sobre la familia Sterling eran legendarios. Dinero viejo, podrido por los secretos. Todos esperaban que el desesperado patriarca, Archibald Sterling, ofreciera a su hija predilecta, Isabella, al monstruo de las colinas. Parecía una tragedia clásica donde la belleza paga el precio de la codicia. Sin embargo, el rey vampiro, Silas Vane, ignoró a la deslumbrante chica del vestido rojo. En su lugar, miró hacia las sombras, a la hermana que nadie sabía que existía. Esto no es un cuento de hadas, es el incidente Sterling Vane, donde comienza la verdadera oscuridad. El año era 2019. El lugar era a las afueras de Newport, Rhode Island. Allí las mansiones son tan grandes que tienen sus propios códigos postales, y los secretos están enterrados bajo céspedes bien cuidados. Archibald Sterling era un hombre que parecía hecho de whisky caro y malas decisiones. Era el patriarca de la finca Sterling, una extensa propiedad de estilo neogótico que se desmoronaba lentamente hacia el océano Atlántico. Archibald tenía dos problemas. Primero, había perdido el resto de la fortuna familiar en una partida de póker clandestina de altas apuestas en Macao. Segundo, el hombre al que le debía dinero no era un banco, era Silas Vane. Si uno buscaba lo suficiente en los archivos de la historia europea, encontraría el nombre Vane. Aparecía en manifiestos de barcos de los años 1700, en escrituras de tierras de los 1800 y en conglomerados tecnológicos en los años 2000. Silas Vane no era solo rico, era eterno. Era el depredador supremo del mundo oculto, un rey vampiro que dirigía su imperio con la fría precisión de un cirujano. Silas no quería dinero. Tenía suficiente para comprar países, quería un legado. Quería una línea de sangre para fusionarla con la suya. Un marcador genético raro y específico que portaba la familia Sterling. Archibald, aterrorizado y sudando a través de su traje italiano, hizo la oferta durante una reunión un martes lluvioso. Tengo una hija, había balbuceado Archibald, sirviéndose una bebida que sus manos temblorosas no podían sostener. Isabella, ella es la perfección. Fue la debutante del año. Tiene 19 años, inmaculada, hermosa. Será tu esposa. Te dará el heredero que necesitas. Silas Vane, sentado en las sombras del estudio de Archibald, simplemente golpeó con un dedo el escritorio de caoba. ¿Es así? Tráemela en el solsticio de invierno. Si es lo que dices, tu deuda está saldada. Si no, me quedo con la casa, la tierra y cada gota de sangre de tus venas. Archibald aceptó de inmediato. ¿Por qué no lo haría? Isabella era su posesión más preciada. Era la hija dorada. Pero Archibald olvidó, o quizás simplemente no le importó, que tenía dos hijas. Isabella Sterling era todo lo que las revistas adoraban. Rubia, de ojos azules, encantadora y absolutamente cruel. Sabía que la estaban vendiendo, y no le importaba. En su mente, convertirse en la reina de un imperio vampírico era exactamente el tipo de poder que merecía. Pasó semanas preparándose. Tratamientos para la piel, vestidos de seda importados de París, lecciones de etiqueta. Y luego estaba Clara. Clara Sterling era el error, la decepción. Nació con una cadera torcida que la dejó con una cojera permanente y dolorosa, y poseía una lengua afilada y cínica que Archibald odiaba. Clara era mantenida fuera de la vista. Vivía en el ala de los sirvientes, gestionando las cuentas de la casa porque su padre era demasiado incompetente para hacerlo. Usaba la ropa que Isabella desechaba. Tenía el pelo oscuro y desordenado que rara vez se cepillaba, y unos ojos que veían demasiado. Quédate en la cocina esta noche, le siseó Archibald a Clara la noche del solsticio. El señor Vane viene por tu hermana. No quiero que vea eso. Hizo un gesto vago hacia su pierna, hacia su suéter gris demasiado grande, hacia su existencia. No te preocupes, padre, dijo Clara con voz seca. No tengo ningún interés en verte vender a Isabella como una vaca de concurso. Archibald la golpeó.
Un fuerte revés que le partió el labio. Desagradecida. Si este trato falla, todos moriremos. Asegúrate de que el vino esté decantado. Y mantente invisible. Clara se limpió la sangre del labio, con los ojos fríos. No lloró. Dejó de llorar cuando tenía 7 años. Simplemente asintió y se retiró a las sombras. Tenía la intención de quedarse allí, pero el destino, resulta, tiene un perverso sentido del humor. La noche del solsticio trajo una tormenta que sacudió las vidrieras de la mansión Sterling. La electricidad parpadeó y se fue, dejando la casa iluminada solo por cientos de velas de cera de abeja. Preparó el escenario perfectamente para una tragedia gótica. Isabela estaba de pie en el centro del gran vestíbulo. Estaba impresionante. Llevaba un vestido carmesí hecho a medida, con un escote pronunciado para mostrar su piel pálida. Un collar de diamantes alrededor de su cuello para atraer la mirada a su pulso. Una sutil invitación. Parecía una reina esperando su corona. Archibald estaba de pie, nervioso, junto a la chimenea, revisando su reloj cada 30 segundos. Exactamente a medianoche, las pesadas puertas de roble se abrieron con un gemido. El viento no entró de golpe. Pareció detenerse, temeroso de entrar. Silas Vane entró. No era la gárgola monstruosa que Archibald temía. Era, sin duda, el hombre más hermoso que cualquiera de ellos había visto jamás. Pero era una belleza aterradora. Parecía tener poco más de 30 años. Llevaba un traje de color carbón que costaba más que la mansión Sterling. Su piel era del color del mármol, sus ojos de un violeta penetrante y antinatural. No caminaba, se deslizaba, depredador y silencioso. Lo seguían 2 guardaespaldas, claramente vampiros, pero vestidos como escoltas de alto nivel. Señor Sterling, dijo Silas. Su voz era como terciopelo envuelto en una cuchilla de afeitar. Señor Vane. Archibald hizo una profunda reverencia, sudando profusamente. ¿Puedo presentarle a Isabela? Isabela dio un paso adelante e hizo una reverencia perfecta. Levantó la vista a través de sus pestañas, mostrando la sonrisa que le había hecho ganar concursos de belleza y romper corazones. Mi señor, ronroneó, he esperado esta noche. Silas se detuvo frente a ella. La miró de arriba abajo, con una expresión indescifrable. Caminó lentamente en círculo a su alrededor, como un comprador inspeccionando un caballo. Se inclinó cerca de su cuello, inhalando profundamente. Isabela se estremeció, echando la cabeza hacia atrás, esperando la mordida. Silas se apartó, su rostro torcido en una mueca de absoluto aburrimiento. Perfume, dijo Silas, su voz goteando desdén. Chanel número 5, laca para el pelo. Y debajo de eso, vanidad. Pura y dulce vanidad podrida. Archibald se quedó helado. Señor, huele como un centro comercial, dijo Silas, dándole la espalda a Isabela. Como un pedestre. No hay poder en su sangre, Archibald. Solo codicia. La sonrisa perfecta de Isabela vaciló. Su rostro se puso rojo de la conmoción. Disculpe, espetó, rompiendo su personaje. Soy la mujer más deseable de Newport. El deseo es barato, replicó Silas sin mirarla. Yo requiero sustancia. Silas se volvió hacia Archibald, sus ojos brillando en rojo. Intentaste engañarme, Sterling. Me ofreciste una muñeca de plástico cuando pedí un legado. El trato se cancela. Prepárate para morir. Los guardaespaldas dieron un paso adelante. Archibald cayó de rodillas, sollozando. Isabela gritó. Y entonces una bandeja se estrelló contra el suelo. En las sombras del pasillo de los sirvientes, Clara había estado observando. Cuando los guardaespaldas sacaron sus armas, ella se sobresaltó, dejando caer la bandeja de plata con las copas de vino que le habían ordenado sostener. El sonido rompió la tensión. Silas Vane se congeló. Su cabeza giró bruscamente hacia el rincón oscuro donde Clara estaba de pie, temblando, rodeada de cristales rotos. ¿Quién es esa?, susurró Silas. El aburrimiento había desaparecido de su voz. Nadie, chilló Archibald, levantándose a toda prisa. Solo la doncella, la sirvienta. No le haga caso, señor Vane.
Por favor, llévese a Isabela, se lo ruego. Silas lo ignoró. Caminó hacia la oscuridad. Cruzó la línea de luz de las velas y entró en la penumbra donde Clara intentaba retroceder, arrastrando su pierna mala por el suelo. ¡Sal!, ordenó Silas. No fue un grito, fue una compulsión. Clara no pudo evitarlo. Su cuerpo se movió en contra de su voluntad. Salió a la luz. Llevaba un suéter gris holgado y pantalones anchos para ocultar su pierna. Su pelo estaba desordenado. Su labio todavía estaba hinchado y amoratado por el golpe de su padre. Silas la miró fijamente. No miró su ropa, miró la sangre en su labio. Dio otro paso más cerca, inhalando bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par. El aroma. Extendió la mano. Clara se encogió, esperando un golpe. ¿Quién te golpeó?, preguntó Silas en voz baja. Clara no respondió. Miró a su padre. Archibald le hacía señas para que se callara. Mi padre, dijo Clara, su voz firme a pesar del miedo, porque no fui lo suficientemente invisible. Silas se volvió hacia Archibald. Tú golpeaste a... Esto. Es mercancía dañada, gritó Archibald. Es una... No le sirve de nada. Es el desecho. Silas volvió a mirar a Clara. Vio el fuego en sus ojos, el desafío, la inteligencia, la pura voluntad de sobrevivir en una casa que la odiaba. Dandana, reflexionó Silas. Extendió la mano y tocó suavemente el moretón en su labio con el pulgar. La frialdad de su piel hizo que Clara jadeara. No, Archibald, eres un tonto. Me ofreciste vidrio cuando tenías un diamante en bruto. Silas se dirigió a la sala, su voz resonando como un trueno. El trato se modifica, señaló con un dedo a Clara. No me llevaré a la bonita, me llevaré a la rota. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Isabela dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad ahogo. ¿A ella? ¿La quieres a ella? Ni siquiera puede caminar bien. Es un bicho raro. Silas ni siquiera parpadeó. Ella ha soportado un dolor que a ti te haría pedazos, muñequita. Eso hace que su sangre sea fuerte. Eso hace que su linaje sea potente. Le tendió la mano a Clara. Ven conmigo, Clara Sterling. Abandona esta casa podrida. Ven a mi finca y te mostraré cómo es el verdadero poder. Clara miró la mano. Era una mano que probablemente había matado a cientos de hombres. Pero también miró a su padre, un hombre que la vendería por una ficha de póker. Miró a Isabela, que la miraba con puro odio sin adulterar. Si se quedaba, sería castigada por esto. Archibald la culparía por arruinar el trato. Moriría en esta casa como una sirvienta para su hermana. Si se iba con el monstruo, bueno, al menos era un tipo diferente de infierno. Clara enderezó los hombros, ignoró el dolor en su cadera. Tomó la mano de Silas Vane. Hecho, susurró. No. Archibald se abalanzó. No puedes llevártela. Ella maneja las cuentas. Ella sabe los... Silas simplemente dio un manotazo al aire. Archibald salió volando por la habitación, estrellándose contra la antigua estantería. La deuda está pagada, declaró Silas. No nos busquen. Levantó a Clara en sus brazos, al estilo nupcial, ignorando su jadeo de protesta. La sacó de la mansión hacia la tormenta, pasando junto a los atónitos guardaespaldas, y la metió en la limusina negra que esperaba. Mientras el coche se alejaba, Clara miró hacia atrás a través de la ventanilla surcada por la lluvia. Vio a Isabela de pie en la entrada, el vestido rojo empapado por la lluvia torrencial, su rostro contraído en una máscara de venganza. Clara no lo sabía entonces, pero dejar la mansión no era el final del peligro, era solo el principio. Isabela no era del tipo que acepta un rechazo en silencio, y Silas Vane no era solo un vampiro rico buscando esposa. Era un rey en guerra, y acababa de reclutar a Clara en medio de una disputa de sangre que había durado 500 años. El viaje en coche fue silencioso durante mucho tiempo. El interior olía a cuero y ozono. ¿Por qué?, preguntó finalmente Clara, abrazándose el pecho. ¿Por qué yo? Mi pierna. Silas sirvió una copa de un líquido rojo oscuro de un decantador de cristal. No lo bebió, solo lo agitó. ¿Sabes por qué los lobos cazan al ciervo que cojea, Clara?, preguntó.
Porque son fáciles de atrapar, dijo ella con amargura. No. Silas se volvió hacia ella, sus ojos violetas brillando en la oscuridad del coche. Porque los que sobreviven a la herida, los que siguen caminando cuando el hueso roza contra el hueso, esos son los que tienen los corazones más fuertes. Y yo tengo enemigos, Clara Ara. No necesito una esposa trofeo, necesito una reina que sepa cómo sobrevivir a una masacre. Clara Ara lo miró fijamente. ¿Va a haber una masacre? Silus sonrió, revelando las puntas de sus colmillos. Oh, querida, siempre hay una masacre. Y tu hermana ya está al teléfono con el único hombre que me quiere muerto. La mayoría de la gente asume que ser secuestrada por un rey vampiro implica mazmorras húmedas, grilletes de hierro y ratas. Esa es la versión de Hollywood. La realidad del mundo de Silas Vane era mucho más fría y significativamente más cara. El coche había conducido durante 3 horas, dejando la costa tormentosa de Newport y subiendo hacia los picos escarpados de las Montañas Blancas en New Hampshire. La finca Vane no era un castillo. Era una obra maestra brutalista de hormigón y cristal que colgaba precariamente del borde de un acantilado. Parecía la guarida de un villano diseñada por Apple. Cuando el coche se detuvo, Silas no cargó a Clara Ara para entrar. Abrió la puerta y le ofreció una mano. ¿Puedes caminar?, preguntó. No era una burla, era una evaluación genuina de sus capacidades tácticas. Siempre puedo caminar, dijo Clara Ara apretando los dientes. Tomó su mano, salió y cojeó sobre la grava impecable. El aire de la montaña era fino y helado, mordiendo su piel expuesta, pero el dolor en su cadera era un compañero familiar. Se negó a temblar. Silas la guió al interior. El interior era una caverna de minimalismo. Suelos de mármol blanco, muebles de cuero negro y ventanas del suelo al techo que daban a una caída de 3000 pies. Era hermoso, pero se sentía muerto. Se sentía como un mausoleo para los vivos. «Tendrás el ala este», declaró Silas, caminando enérgicamente mientras revisaba una tableta que le había entregado un sirviente silencioso. «Tu guardarropa ha sido abastecido. La cena es a las 8 de la noche. No llegues tarde. Detesto la impuntualidad». Comenzó a alejarse, descartándola tan fácilmente como la había adquirido. «Espera», la voz de Clara Ara resonó. Hizo eco en las paredes de mármol. Silas se detuvo, se giró lentamente con una ceja levantada. Nadie le decía a Silas Vane que esperara. «No soy una mascota», dijo Clara Ara, con las manos hechas puños a los costados. «Y no soy Isabela. Si crees que voy a sentarme en el ala este, pintándome las uñas y esperando a que me uses para criar algún experimento genético, me estás confundiendo con la hermana que rechazaste». Silus la miró fijamente. El silencio se prolongó durante 10 segundos. Luego, la comsura de su boca se movió. «No necesito una criadora, Clara Ara. Tengo científicos para la genética. Necesito una socia». Dio un paso más cerca, su voz bajando a un murmullo grave. «Esta casa funciona con sangre y dinero. Tengo mucha sangre. Pero mi dinero, mi imperio, es vasto, complejo, y actualmente está perdiendo capital porque mis lugartenientes son incompetentes. Tú gestionaste las cuentas de los Sterling durante 5 años. Vi los libros de contabilidad. Convertiste una finca en bancarrota en una solvente con nada más que cupones y lagunas fiscales». Clara Ara parpadeó. «Tú miraste los libros de contabilidad». «Lo miro todo», dijo Silas. «Esta noche en la cena discutiremos los mercados asiáticos. Si puedes seguir el ritmo, te ganarás tu sustento. Si me aburres, te quedarás en el ala este». Se dio la vuelta y se fue. Clara Ara se quedó sola en el enorme vestíbulo. Por primera vez en su vida, no la estaban ocultando. La estaban desafiando. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de adaptación de alto riesgo. Clara Ara no se acobardó. Trabajó. Trató el Imperio Vane como un rompecabezas que tenía que resolver para sobrevivir. Pasaba sus días en la biblioteca, una sala enorme llena de archivos digitales y pergaminos antiguos. Revisó empresas fantasma, cuentas en el extranjero y propiedades inmobiliarias. Encontró la fuga en 3 días. Una filial de transporte en Rotterdam
estaba desviando el 15% de los beneficios. Cuando le presentó los hallazgos a Silas durante una cena de filete poco hecho y vino tinto, él no elogió su belleza, elogió sus matemáticas. Brillante, murmuró Silas, mirando la hoja de cálculo que ella había impreso. Atrapaste lo que 3 contadores forenses pasaron por alto. Lo pasaron por alto porque buscaban un robo, dijo Clara, tomando un sorbo de agua. Yo buscaba desesperación. El gerente en Rotterdam tiene una esposa enferma. No está robando para hacerse rico. Está robando para pagar las facturas médicas. Por eso las cantidades varían. Silas la miró, sus ojos violetas intensos. ¿Y qué deberíamos hacer con él? ¿Matarlo? No, dijo Clara con calma. Paga las facturas médicas. Compra su lealtad. Si lo matas, el próximo podría robar por codicia. Si salvas a su esposa, morirá por ti. La lealtad es una moneda mejor que el miedo, Silas. Silas se reclinó, atónito. En 500 años, había gobernado a través del miedo. La idea de gobernar a través de la benevolencia, una benevolencia calculada, le era ajena. Eres peligrosa, Clara Sterling, susurró. Eres mucho más peligrosa que la chica del vestido rojo. Fue la primera vez que la tensión entre ellos pasó de captor y cautiva a algo eléctrico. Silas extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. Su piel estaba fría, pero el calor que subió por el brazo de Clara fue innegable. Pero mientras Clara construía una nueva vida en las montañas, la antigua vida se pudría en Newport. Isabella Sterling no estaba manejando bien el rechazo. La mañana después del solsticio, la mansión Sterling estaba en silencio. Los sirvientes habían huido. Archibald estaba sentado en su estudio, bebiendo el último brandy, murmurando sobre planes arruinados. Isabella entró. Todavía llevaba el vestido rojo, ahora manchado y arrugado. Su pelo era un nido de pájaros. Parecía un ángel caído que hubiera salido de una tumba. Eligió a la lisiada, dijo Isabella, su voz en un monótono plano. Es un monstruo, balbuceó Archibald. Encontraremos otro comprador. Quizás los clanes Lycan del norte. Isabella cogió un pesado cenicero de cristal del escritorio. Lo sopesó en su mano. No, padre, dijo en voz baja. Ya no me vamos a vender. Tú me vendiste, dejaste que me humillara. Isabella, cálmate. Ella no se calmó, blandió el cenicero. Con su padre inconsciente y sangrando profusamente en el suelo, Isabella se sentó en su escritorio. No llamó a una ambulancia. Cogió el teléfono secreto de Archibald. Se desplazó por los contactos hasta que encontró un nombre que incluso Archibald tenía miedo de marcar. Declan. Declan Graves no era un vampiro, no era un humano, era algo completamente diferente. Un cazador mejorado sintéticamente, un mercenario que trabajaba para el mejor postor. Vestía trajes de Kevlar y llevaba balas bañadas en agua bendita y plata líquida. Llevaba una década cazando a Silas Vane. El teléfono sonó 2 veces. Esta línea es solo para emergencias, graznó una voz que sonaba como grava triturada. Tengo la ubicación, dijo Isabella. Su voz era firme, fría y goteaba veneno. Sé dónde Silas Vane se lleva a la chica y conozco la debilidad de la chica. ¿Quién habla? Soy la que te va a abrir la puerta, dijo Isabella. Quiero la cabeza de Silas Vane en una pica y quiero a mi hermana de vuelta. No para salvarla, sino para hacerla mirar. El precio es alto, niñita. Quédate con la finca Sterling, dijo Isabella, mirando la habitación que odiaba. Quédate con la tierra, quédate con el título. No me importa, solo mátalo. Hubo una pausa al otro lado, luego una risa oscura. Hecho. Estaré en Newport al amanecer. De vuelta en la finca Vine, la atmósfera estaba cambiando. Los muros emocionales se estaban derrumbando. Una noche, Clara estaba en su habitación, luchando por desabrochar la cremallera de la espalda de un vestido. Su cadera le dolía con un dolor profundo y punzante debido a la tormenta de nieve que se avecinaba. Siseó de dolor, apoyándose en el tocador. Llamaron a la puerta. Silas estaba allí. Había sentido su angustia. Su oído era lo suficientemente agudo como para oír el cambio en los latidos de su corazón. Estás sufriendo, afirmó.
Es el tiempo, espetó Clara Ara, avergonzada. Puedo soportarlo, no tienes por qué. Silas entró en la habitación, no pidió permiso, se colocó detrás de ella. Clara Ara se congeló, esperando que la agarrara. En cambio, sus dedos fríos rozaron la nuca de su cuello, enviando escalofríos por su espalda. Le desabrochó suavemente el vestido. Siéntate, ordenó. Clara Ara se sentó en el borde de la cama, agarrando el vestido contra su pecho. Silas se arrodilló ante ella, el rey de los vampiros de rodillas ante la chica rechazada. Colocó sus manos sobre su pierna mala, justo por encima de la rodilla. No puedo curar la deformidad ósea, dijo Silas en voz baja mirándola. Es parte de ti, pero puedo quitarte el dolor. Mi sangre tiene propiedades. Se mordió su propia muñeca. Una sola gota de sangre carmesí oscura brotó. Se la ofreció. Bebe, susurró. Solo una gota. Adormecerá los nervios. Clara Ara dudó. Beber sangre de vampiro era un vínculo, era íntimo, era prácticamente un voto matrimonial en su mundo. Miró sus ojos violetas y no vio engaño, solo vio preocupación. Se inclinó hacia adelante y tomó su muñeca. Lamió la gota de sangre. El efecto fue instantáneo. Un calor inundó su cuerpo, como beber whisky caliente en una noche fría. El dolor punzante en su cadera desapareció, reemplazado por un agradable entumecimiento vibrante. Su mente se agudizó. Sus sentidos se expandieron. Podía oír el viento afuera con una claridad cristalina. Podía oír el corazón lento y muerto de Silas latiendo una vez por minuto. ¿Mejor?, preguntó él. Sí, respiró ella. Se sentía mareada, intoxicada no por el alcohol, sino por el poder. Silas permaneció de rodillas. La miró con un hambre que no tenía nada que ver con la comida. Eres hermosa, Clara Ara, dijo, no por tu rostro, aunque es encantador, sino porque eres una superviviente. He estado solo durante mucho, mucho tiempo. Pensé que quería una reina para que se sentara a mi lado. Me di cuenta de que quiero una compañera que pueda estar conmigo en el fuego. Se inclinó. Clara Ara no se apartó. Se inclinó hacia abajo. Sus labios se encontraron. No fue el beso suave y tentativo de un primer romance. Fue una colisión. Fue el frío encontrándose con el calor. La muerte encontrándose con la vida. Silas la besó con una desesperación que la sacudió hasta la médula. Y Clara Ara le devolvió el beso con toda la pasión reprimida de una chica que nunca antes había sido elegida. Por un momento, el mundo no existió. No había deudas, ni hermanas, ni cazadores. Solo había fuego en la fortaleza de hielo. Pero el momento fue destrozado por un sonido, una sirena, una alarma aguda y ululante que resonó por toda la finca. Las ventanas de cristal inteligente se volvieron opacas al instante, y persianas de metal se cerraron sobre ellas. Silas se apartó, sus ojos volviéndose completamente negros, sus colmillos completamente extendidos. «Quédate aquí», gruñó, su voz cambiando a algo demoníaco. «¿Qué es?», jadeó Clara Ara, los efectos de la sangre haciendo que su corazón se acelerara. Silas se levantó, abotonándose la chaqueta. «El perímetro ha sido violado. Alguien ha burlado los sensores biométricos». Miró a Clara Ara y por primera vez pareció asustado. No por él, sino por ella. Solo alguien con sangre Sterling podría burlar esos sensores, dijo Silas. Porque los programé con tu ADN, la sangre de Clara Aracelo Isabella. Quédate en esta habitación. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mí. Silas se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Si no vuelvo, hay una habitación segura detrás de la estantería. Ve allí, sobrevive, Clara Ara. Eso es lo que mejor haces. Desapareció en el pasillo. Clara Ara corrió hacia la puerta y la cerró con llave, pero no se escondió. Ya no era esa chica. Cojeó. No, caminó, sin dolor, hacia su portátil. Abrió la transmisión de seguridad. Las cámaras mostraban las puertas principales. Estaban destrozadas. Caminando a través del humo y el fuego, no había solo un equipo táctico. Era un hombre con una gabardina negra, sosteniendo un arma que parecía una ballesta futurista. Y caminando a su lado, con un abrigo de piel blanco y sosteniendo un detonador, estaba Isabella. Miró a la cámara de seguridad y sonrió.
Era una sonrisa de pura locura. Toc, toc, hermanita, susurró Isabela. Y aunque no podía saber que Clara Ara la estaba viendo, el momento fue perfecto. Clara Ara observó cómo el hombre, Declan, apuntaba su arma a la puerta principal. No disparó un virote, disparó un pulso sónico que hizo añicos el cristal reforzado del vestíbulo. Silas estaba allí abajo. Caminaba para encontrarse con ellos. Clara Ara se dio cuenta, con un sobresalto de horror, que Silas estaba caminando hacia una trampa. Isabella conocía el diseño. Probablemente había robado los planos de la caja fuerte de Archibald antes de irse. No solo estaban atacando, lo estaban acorralando. Clara Ara miró la habitación segura detrás de la estantería. Era la elección inteligente. Era la elección de una superviviente. Luego miró la transmisión de seguridad donde Silas ahora se enfrentaba a 3 de los mercenarios de Declan en un borrón de velocidad sobrenatural. «Sobrevive», había dicho Silas. «No», susurró Clara a la habitación vacía. Fue al armario y cogió la única arma que pudo encontrar, un pesado atizador de hierro para la chimenea y una pistola de bengalas que Silas guardaba para emergencias. Se acabó el solo sobrevivir. Abrió la puerta y salió al pasillo. La hermana rechazada iba a la guerra. El pasillo de la finca Vane era un túnel de ruido caótico. Las alarmas seguían sonando, un chillido electrónico discordante que dificultaba pensar. Clara Ara se movió tan rápido como su pierna le permitió, agarrando el atizador de hierro hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No corrió hacia la habitación segura. Corrió hacia la sala de servidores. Clara Ara sabía que no podía luchar contra un mercenario con un atizador. Declan Graves era un asesino profesional. Le rompería el cuello antes de que ella pudiera siquiera blandirlo. Pero Clara Ara había pasado 3 semanas analizando la infraestructura de la finca Vine. Sabía que la casa no era solo un edificio. Era una máquina, y las máquinas podían ser hackeadas. Abajo, en el gran vestíbulo, la batalla era un torbellino de violencia que el ojo humano apenas podía seguir. Silas era un vórtice de sombras. Se movía más rápido que el pensamiento, esquivando balas que explotaban en nubes de polvo de plata contra las paredes de mármol. Ya había despachado a 2 de los mercenarios menores. Sus cuerpos yacían rotos junto a la escalera. Pero Declan era diferente. Declan se movía con una precisión mecánica. Su gabardina ocultaba un sistema de emisores de destellos ultravioleta. Cada vez que Silas se abalanzaba, Declan activaba una ráfaga de luz ultravioleta concentrada, quemando la piel de Silas y obligándolo a retroceder. «Te estás volviendo lento, sanguijuela», gritó Declan, su voz amplificada por un micrófono táctico de garganta. Disparó un virote de su ballesta. No era de madera. Era un eje de titanio lleno de aceite de ajo presurizado y agua bendita. Alcanzó a Silas en el hombro. Silas rugió, un sonido que sacudió las lámparas de cristal. Retrocedió tambaleándose, arrancándose el virote. Pero el daño estaba hecho. Humo salía de la herida. Su regeneración estaba fallando bajo el ataque de las luces ultravioleta. De pie, a salvo detrás de un pilar, grabándolo todo en su teléfono con una sonrisa maníaca, estaba Isabella. «¡Acaba con él, Declan!», gritó. «No solo lo hieras, quiero su cabeza». Arriba, en la sala de servidores, Clara Ara irrumpió por la puerta. Dejó caer el atizador y se deslizó en la silla frente al terminal principal. Sus dedos volaron sobre el teclado. «Vamos, vamos», murmuró. El sistema de seguridad estaba bloqueado por la brecha, pero Clara Ara tenía el código de administrador que Silas le había dado para las cuentas. Él le había confiado el dinero. Ella esperaba que le hubiera confiado la casa. Acceso concedido. Clara Ara no apagó las alarmas. Anuló el sistema de supresión de incendios. En el vestíbulo, Silas estaba acorralado. Declan lo tenía inmovilizado contra las pesadas puertas de roble. Un cuchillo de plata dentado presionado contra la garganta de Silas. «Por mi hermano», gruñó Declan, levantando el cuchillo. ¡Clic! De repente, los rociadores de supresión de incendios del techo explotaron. Pero no fue agua lo que llovió. Fue gas salón y espuma ignífuga mezclada con el agua helada a alta presión del embalse de la montaña.
El repentino diluvio cegó a Declan. La espuma química cubrió sus emisores ultravioleta, dejándolos inútiles. El shock del agua helada le dio a Silas una ventaja de una fracción de segundo. Silas no dudó, agarró a Declan por el chaleco táctico y lo arrojó a través de los restos destrozados de la ventana delantera. Declan desapareció en la oscuridad nevada del exterior, cayendo por el borde del patio. Isabela chilló mientras la espuma arruinaba su abrigo de piel. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que su protector se había ido. Silas cayó sobre una rodilla, agarrándose el hombro. El agua bendita todavía lo quemaba. Levantó la vista, sus ojos escaneando el balcón, y vio a Clara de pie allí, mirando hacia abajo como una capitana vengativa en un puente. ¡Corre!, gritó Clara. ¡Ve a la biblioteca! Silas se levantó de un salto, usando su fuerza restante para subir las escaleras, saltando la barandilla y aterrizando a su lado. Echaba vapor, su piel gris y agrietada. «Te quedaste», jadeó, apoyándose pesadamente en ella. «Te lo dije», gruñó Clara, tomando su peso bajo su brazo. «Estoy gestionando tus activos. Tú eres el activo principal». Cojearon por el pasillo hacia la biblioteca, que también servía de fortaleza, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Isabela no era una luchadora, pero estaba armada con algo mucho más peligroso que una pistola: el conocimiento íntimo de la víctima. Apareció al final del pasillo sosteniendo la pistola de bengalas que Clara había dejado caer. «¿Vais a alguna parte?», preguntó Isabela. Su maquillaje estaba corrido, su pelo pegado al cráneo por el agua. Parecía trastornada. «Isabela, para», suplicó Clara. «Declan te está usando. No le importan los Sterling. Solo quiere a Silas». «No me importa», gritó Isabela. «Lo tomaste todo. Tomaste el trato. Tomaste el dinero. Tomaste al rey. Se suponía que yo sería la reina de la noche y estoy de vuelta en Newport, viviendo en una casa con una hipoteca que no puedo pagar». Levantó la pistola de bengalas. No era precisa, pero a esa distancia no era necesario. «Padre tenía razón», escupió Isabela. «Deberían haberte ahogado al nacer». Apretó el gatillo. La bengala explotó en el estrecho pasillo. Una bola de fuego de magnesio cegador chilló hacia ellos. Silas, débil como estaba, giró a Clara, protegiendo su cuerpo con el suyo. La bengala le dio en la espalda. El olor a carne quemada llenó el aire. Silas se derrumbó, arrastrando a Clara con él. El sistema de supresión de incendios en este pasillo aún no se había activado. La alfombra se incendió. «¡Silas!», gritó Clara dándole la vuelta. Su espalda era una ruina de piel carbonizada. No se estaba curando. Había usado demasiada energía, perdido demasiada sangre. Isabela se rió. Les arrojó la pistola de bengalas vacía y sacó una pequeña pistola plateada de su bolsillo, el arma de respaldo de Declan. Ahora, Isabela se acercó, con las llamas creciendo a su alrededor. «Voy a terminar la transacción». El pasillo se estaba convirtiendo en un infierno. El humo era espeso, negro y asfixiante. Clara tosió, sus ojos llorosos. Silas yacía inmóvil debajo de ella, su respiración superficial e irregular. Su piel estaba fría, más fría de lo normal. Estaba entrando en un estado de hibernación, el equivalente vampírico a un coma, para preservar su vida. Si entraba en ese estado, no despertaría en un siglo. Isabela estaba a 10 pies de distancia, apuntando el arma a la cabeza de Clara. «Aléjate de él», ordenó Isabela. «Quiero verlo convertirse en polvo». «¿Por qué?», logró decir Clara, levantándose lentamente. Se interpuso entre el arma y Silas. «¿Por qué me odias tanto, Bella? No es solo el dinero. Éramos hermanas. Nunca fuimos hermanas», gritó Isabela por encima del rugido del fuego. «Tú eras el ancla. Mamá murió al tenerte. ¿Lo sabías? Padre nunca te lo dijo, ¿verdad? Te culpó cada día, y cada vez que te miraba veía la razón por la que no tenía una madre que me enseñara a ser. Su voz se quebró, a ser feliz. Clara la miró fijamente. La revelación la golpeó como un golpe físico. Archibald siempre había dicho que su madre murió de fiebre. Había mentido.
Había dejado que Clara Ara creyera que simplemente no era digna de ser amada, cuando en realidad era un recordatorio viviente de una tragedia. Yo no elegí nacer, dijo Clara Ara en voz baja. Igual que tú no elegiste ser vendida. ¡Cállate! Isabela se acercó. Apártate, Clara Ara. Voy a matarlo. Tomaré su anillo de sello y reclamaré la recompensa que Declan prometió. Entonces seré lo suficientemente rica como para olvidar que alguna vez exististe. Clara Ara miró el arma, luego miró a Silas. Sus ojos parpadeaban. Intentaba decir algo. Sangre. Necesitaba sangre, no la gota que le dio antes. Necesitaba una muerte. Necesitaba fuerza vital para curar las quemaduras masivas y el envenenamiento por agua bendita. Clara Ara miró a Isabela. Se dio cuenta entonces de que hablar no lo salvaría. Isabela estaba demasiado perdida, consumida por una vida de privilegios y un dolor mal dirigido. Clara Ara tomó una decisión. ¿Quieres el anillo?, preguntó Clara Ara. Bien, tómalo. Se hizo a un lado. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par en señal de triunfo. Chica lista, siempre la práctica. Isabela bajó ligeramente el arma mientras caminaba hacia el cuerpo postrado de Silas. Extendió la mano para coger su mano, donde se encontraba el pesado anillo de sello de obsidiana. Mientras Isabela se inclinaba, Clara Ara se abalanzó. No fue a por el arma. Fue a por el atizador que había dejado caer antes, que ahora estaba al rojo vivo por el fuego de la alfombra. Clara Ara blandió el atizador con todas sus fuerzas, estrellándolo contra la rodilla de Isabela, la misma pierna con la que Clara Ara había luchado durante años. El sonido del hueso rompiéndose fue nauseabundamente fuerte. Isabela gritó, un sonido primario de agonía, y se derrumbó. La pistola se deslizó por el suelo cayendo en las llamas. ¡Mi pierna! ¡Me has roto la pierna!, chilló Isabela, agarrándose la rodilla. Ahora estamos en paz, jadeó Clara Ara. Se volvió hacia Silas. Se estaba desvaneciendo rápidamente. El fuego se acercaba. Silas. Clara Ara le agarró la cara, despierta. Sus párpados se agitaron. Déjame. No. Clara Ara agarró un trozo de cristal afilado de un marco de fotos roto en el suelo. Se miró la muñeca. No tembló, no dudó. Se cortó la muñeca, profundo, más profundo de lo seguro. La sangre brotó caliente y roja, salpicando el rostro pálido y cubierto de ceniza de Silas. «Bebe», ordenó Clara Ara. Presionó su muñeca sangrante contra su boca. «Bébelo todo si es necesario, pero no te atrevas a morirte». Los instintos de Silas tomaron el control. El olor de la sangre fresca y voluntaria, sangre dada por amor, no por miedo, hizo que sus ojos se abrieran de golpe. El violeta de sus iris se arremolinó en un carmesí profundo y brillante. Se aferró a su muñeca. Clara Ara jadeó cuando sus colmillos perforaron su piel. Dolió, pero luego la euforia la golpeó. Las endorfinas de la mordida de vampiro inundaron su sistema, mitigando el dolor del fuego, el humo, el miedo. Sintió que su vida se desvanecía, fluyendo hacia él. Sintió que los latidos de su corazón se hundían con los de él. Fue aterrador. Fue hermoso. Vio cómo las quemaduras en el rostro de Silas se cerraban ante sus ojos. La piel gris se sonrojó de color. El poder irradiaba de él como una ola de calor, haciendo retroceder el humo. Bebió durante 10 segundos. 20. La visión de Clara Ara comenzó a nublarse. Silas, susurró, es suficiente. Se detuvo al instante, se apartó, lamiendo la herida de su muñeca. Su saliva selló el corte de inmediato, dejando solo una tenue cicatriz blanca. Silas se puso de pie. No tuvo dificultades. Se levantó como un dios ascendiendo del inframundo. Estaba completamente curado y furioso. Miró a Clara Ara, que estaba desplomada contra la pared, pálida pero viva. Le tocó la mejilla. «Mi reina», susurró, «descansa ahora». Se volvió hacia Isabela. Isabela se arrastraba hacia atrás, sollozando, tratando de alejarse de las llamas y del monstruo que no había logrado matar. «¡Silas! ¡Espera!», gritó Isabela. «Fue Declan. Me obligó. Puedo ayudarte a encontrarlo». Silas caminó a través del fuego. Las llamas lamían su traje, pero no lo quemaban.
La sangre de la hermana rechazada lo había hecho más fuerte de lo que nunca había sido. Se agachó y agarró a Isabella por la garganta, levantándola con una mano en el aire. Su pierna rota colgaba inútil. «Entraste en mi casa», dijo Silas, su voz un gruñido bajo que vibró en el pecho de Clara Ara. «Intentaste matarme. Quemaste mi historia». Apretó su agarre. Isabela arañó su mano, su rostro volviéndose morado. «Pero lo peor de todo», dijo Silas, sus ojos brillando como estrellas moribundas. «Intentaste matar lo único en este mundo que tiene algún valor». Volvió a mirar a Clara Ara. «Por favor», logró decir Isabela, «piedad». Silas la miró sin emoción alguna. «Soy un vampiro, Isabela. No tenemos piedad. Hacemos justicia». No la mató. Eso sería demasiado rápido. Caminó hacia la ventana destrozada, la que daba al precipicio de 30.000 pies hacia el barranco nevado. «Declan está ahí abajo en alguna parte», dijo Silas. «Ve a buscarlo». La arrojó. Isabela gritó mientras caía en picado hacia la oscuridad y la tormenta. Su grito se desvaneció mucho antes de que tocara el fondo. Silas se volvió hacia la habitación. Caminó hacia Clara Ara, la tomó en sus brazos y la llevó a través de las llamas, protegiendo su rostro del calor. «¿Se acabó?», susurró Clara Ara, entrando y saliendo de la conciencia debido a la pérdida de sangre. «La noche ha terminado», dijo Silas, abriendo de una patada las puertas de la biblioteca y entrando en el aire fresco y sin humo del ala oeste. «Pero la guerra, mi amor, la guerra acaba de empezar». La recuperación llevó tiempo. El fuego había destruido el ala oeste y el olor a ozono e historia quemada permaneció en los pasillos de la finca Vine durante semanas. Clara Ara pasó los primeros 4 días en un sueño similar al coma. La pérdida de sangre había sido grave, pero la recuperación fue inusual. Cuando finalmente despertó, la luz del sol que entraba por el cristal reforzado no le dañaba los ojos, pero podía ver las motas de polvo danzando en el aire con precisión microscópica. Podía oír los latidos del corazón de la enfermera que estaba a 3 habitaciones de distancia. Se sentó. El dolor intenso en su cadera, el que había definido cada uno de sus pasos desde la infancia, había desaparecido. No es que el hueso se hubiera enderezado mágicamente. La deformidad seguía allí, pero el dolor, la inflamación, la debilidad se desvanecieron. La sangre de Silas no solo había curado el corte en su muñeca, había reescrito su fisiología. Silas estaba sentado en un sillón de orejas en la esquina, leyendo un periódico. Se veía impecable, como si no lo hubieran quemado vivo una semana antes. «Has despertado», dijo, doblando el periódico. «Me siento diferente», dijo Clara Ara, mirándose las manos. Parecían más fuertes. «Alimentaste a un rey», dijo Silas, levantándose y caminando hacia la cama. «Y el rey te alimentó a ti. Ahora estamos unidos por la sangre, Clara Ara. Mi fuerza es tu fuerza. Mis enemigos son tus enemigos». Clara Ara lo miró. «Isabela». «Desaparecida», dijo Silas simplemente. Los equipos de búsqueda encontraron restos en el barranco. Los lobos llegaron a ella antes que la escarcha. Clara Ara cerró los ojos. No lloró. Sintió una punzada fantasma de dolor por la hermana que debería haber tenido, no la que realmente tuvo. «¿Y mi padre?», preguntó Clara Ara. Los ojos de Silas se oscurecieron. «Actualmente está en un hotel en Boston intentando vender la escritura de la mansión Sterling a una sociedad fantasma. Cree que escapó». Silas metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre grueso. Lo arrojó sobre la cama. «Iba a matarlo», dijo Silas. «Iba a desangrarlo y dejarlo en los escalones del club de campo de Newport, pero pensé que quizás querrías hacer el último movimiento». Clara Ara abrió el sobre. Dentro estaban las escrituras, los papeles del préstamo, las deudas de juego. Silas lo había comprado todo. No solo era dueño de la deuda, era dueño de Archibald Sterling. Clara Ara pasó el pulgar por el papel. Recordó los años sentada en la cocina haciendo las cuentas, ocultando los moretones, escuchando que no valía nada. «Prepara el coche», dijo Clara Ara, bajando las piernas de la cama. Se puso de pie, sin cojera, sin muecas de dolor. «Tenemos una reunión de la Junta». La gala de la fusión Sterling Vane fue el evento social de la década.
Se celebró en la ciudad de Nueva York, en el Hotel Pierre. Todos los principales financieros, políticos y miembros de la alta sociedad estaban allí. Los rumores volaban. Todos sabían que Archibald había perdido la cabeza. Todos sabían que Isabella había desaparecido trágicamente en un accidente de esquí. Pero nadie sabía qué había pasado con la otra hija, la que nadie veía. Cuando las puertas se abrieron, la sala quedó en silencio. Silas Vane entró primero, con el aspecto del depredador que era, vistiendo un esmoquín que le quedaba como una armadura. Y de su brazo iba Clara. No llevaba harapos grises, llevaba un vestido de plata líquida que se aferraba a su figura, con la espalda descubierta para mostrar las tenues y elegantes cicatrices de su supervivencia. No cojeaba. Caminaba con una gracia depredadora que igualaba el paso de Silas. Llevaba los diamantes de la familia Sterling, gemas que su padre le había ocultado durante años, alrededor de su cuello. Archibald Sterling estaba junto al buffet, con aspecto demacrado y borracho. Cuando los vio, se le cayó el vaso. Se tambaleó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Clara. La multitud se apartó. Sintieron el drama. «Padre», dijo Clara. Su voz era fría, amplificada por la acústica de la sala. Llegó hasta los rincones más lejanos. «¿Te ves?», balbuceó Archibald. Miró a Silas, luego de nuevo a Clara. «Niña desagradecida. Te escapaste con él. Me dejaste pudriéndome. Soy tu padre. Exijo que vuelvas a casa». Clara se rió. Fue un sonido seco y oscuro. «¿A casa?», preguntó. «¿Te refieres a la casa que vendiste? ¿La casa que ahora pertenece al fideicomiso Vane?» Archibald palideció. «¿Qué?» «Compré la deuda, Archibald», dijo Clara. «No lo llamó padre. Soy dueña de la mansión. Soy dueña de la tierra. Soy dueña de la ropa que llevas puesta y del whisky en tu vaso». Dio un paso más cerca. Archibald retrocedió. «Vendiste a la hija equivocada», susurró Clara. Pero la sala estaba tan silenciosa que todos lo oyeron. «Pensaste que estabas vendiendo un pasivo, pero vendiste a la única persona que sabía cómo equilibrar las cuentas». Clara hizo una seña al equipo de seguridad, la guardia personal de Silas. «El señor Sterling está invadiendo la propiedad», dijo Clara con calma. «Sáquenlo y asegúrense de que esté en la lista negra de todos los hoteles de la ciudad. Puede dormir en el refugio. He oído que tienen una sopa excelente». Mientras los guardias se llevaban a Archibald, gritando y maldiciendo, la multitud no jadeó. Aplaudieron. Adoraban el poder. Y Clara Sterling acababa de demostrar que tenía más que nadie en la sala. Silas se inclinó hacia su oído. «Despiadada. Me encanta». «Aprendí del mejor», respondió Clara tomando una copa de champán. Salieron al balcón, dejando atrás la fiesta. El horizonte de Nueva York brillaba ante ellos, un mar de luces y electricidad. «¿Se acabó?», preguntó Clara mirando la ciudad. «Declan Graves sigue ahí fuera», dijo Silas, apoyando las manos en la barandilla de piedra. «Sobrevivió a la caída. El gremio de cazadores se está reorganizando. El Consejo de Ancianos en Londres está haciendo preguntas sobre por qué elegí a una humana como compañera». Se volvió hacia ella, sus ojos violetas brillando en la oscuridad. «Vendrán a por nosotros, Clara. Todos ellos, los cazadores, los vampiros, los fantasmas del pasado». Clara tomó un sorbo de champán. Miró el reflejo de sus propios ojos en la copa. Eran más oscuros ahora. Había un tenue borde violeta alrededor de sus pupilas. Ya no era solo humana. Era algo nuevo, algo forjado en fuego y traición. Extendió la mano y tomó la de Silas. «Que vengan», dijo Clara, sonriendo al rey de la noche. «Ya he equilibrado las cuentas. Tenemos el capital para enterrarlos a todos». Silas le devolvió la sonrisa, mostrando sus colmillos. «Larga vida a la reina». Y esa es la historia oficial del incidente Sterling Vane. Por supuesto, si revisan los periódicos de Sociedad de 2019, verán un pequeño obituario de Isabella Sterling listado como muerte accidental. Y Archibald Sterling desapareció en la indigencia poco después. Pero si miran la junta directiva del Fideicomiso Global Vane hoy, verán un nombre listado como directora financiera
C. N. Sterling. Los monstruos son reales, mis amigos, solo que visten trajes a medida y se sientan en salas de juntas. Si disfrutaste de esta saga de romance oscuro y quieres escuchar más historias sobre la historia oculta de la sociedad vampírica, o si quieres una segunda parte donde Clara y Silas cazan a Declan Graves, asegúrate de darle al botón de me gusta. De verdad que ayuda mucho con el algoritmo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte el próximo capítulo. Comparte este video con un amigo al que le encanten las buenas historias sobre el origen de un villano. Hasta la próxima, mantente fuera de las sombras.